Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, agradecerles su presencia en esta jornada tan especial, donde vamos a estar presentando el cuarto número del Cuadernillo de Mujeres Sindicalistas, titulado Toda la vida luchando por el tiempo, que abarca el debate sobre la reducción de la jornada laboral. Este debate atraviesa no solamente el mundo del trabajo, sino también el mundo del sindicalismo y a toda nuestra sociedad. De hecho, actualmente contamos con 5 proyectos de ley en la Cámara de Diputados de la Nación, presentados en su mayoría por diputados y diputadas de extracción sindical, quienes se encuentran hoy acá en nuestro panel y van a contarnos más en profundidad de qué van los proyectos y la importancia de abarcar este debate. En el panel tenemos a las diputadas y diputados Vanessa Siley, Claudia Ormachea, María Rosa Martínez, Hugo Yasky, las compañeras de mujeres sindicalistas Claudia Lázaro y Soledad Alonso, y más tarde se va a estar uniendo el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa. Queremos agradecer la presencia de funcionarias nacionales como Victoria Donda, titular nacional del INADI, de diputadas nacionales como Carolina Moisés, Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, y la diputada Carolina Yutrovic. Agradecemos también a las compañeras y compañeros secretarios generales de numerosos sindicatos que nos están acompañando hoy y desde ya a las compañeras sindicalistas de todas las centrales que se han acercado hoy a la presentación de este cuarto cuadernillo con el enorme sentido de unidad que hemos sabido construir las mujeres en este espacio a lo largo del tiempo. Y en este sentido, ahora vamos a proyectar un video que muestra un poco de lo que viene siendo este hermoso recorrido de mujeres sindicalistas desde que se presentó el primer cuadernillo y luego sí ya vamos a comenzar con las exposiciones del panel. Muchas gracias a todas y a todos. Los dejo ahora con el video. Atención. Atención. Es un encuentro de mujeres sindicalistas. Hay mujeres, hay muchísimas mujeres que militamos en los gremios, pero no aparecemos. En el día de hoy es la presentación nada menos que de este cuadernillo como aporte para la militancia. Nos comprometimos a trabajar para visibilizar a las mujeres en la militancia gremial y debatir el rol del movimiento obrero. Las trabajadoras hoy tenemos un orgullo más que grande, este encuentro de militancia sindical, de mujeres sindicalistas. Estamos acá entonces, las integrantes de este poderoso colectivo de la mujer, del género, de las trabajadoras organizadas. Las mujeres sindicalizadas hemos marcado una prioridad. La revolución feminista habla de nuevos lazos, de nuevos vínculos. Es una forma de mirar distinto lo colectivo. Las mujeres sindicalistas que defendemos a nuestras conducciones y a nuestras organizaciones, nos volvemos a reunir en este tercer encuentro para profundizar la unidad en Concepción. Que lo que aquí sucede hoy es parte de un proceso que no se inició ni culminará con nosotras. Huerta Grande, Córdoba, toda tiene aire de ideas y de lucha que entra por nuestros poros, impregnando corazones y razones. Este tercer cuadernillo en la pandemia anda de gira federal y recorre todos los territorios del norte al sur de nuestra provincia. Es importante saber que estos dos colectivos, dentro del mundo del trabajo, la mujer, obviamente, está precarizada aún
estando registrada. Miren cuántas luchas que hay que dar al mismo tiempo, ¿no? La lucha por la no precarización. Y esto hay que hacerlo empoderando. Atención. Compañeras, compañeros, antes de avanzar con el panel, les voy a leer una carta que nos envía la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moró, para todos los que estamos acá presentes. Quiero agradecerles la invitación para participar de la presentación del cuarto número del Cuadernillo de Mujeres Sindicalistas. Por cuestiones de agenda no podré acompañarlas. Me parece muy importante tanto el contenido como la forma de elaboración de estos materiales, porque nacen de entrelazar sus miradas, de reflexionar y construir en conjunto. Este cuadernillo es el resultado del esfuerzo y del trabajo colectivo, en unidad, y eso ya es desafiante para el poder establecido. Saben, ustedes mejor que yo, el interés que existe de parte de algunos sectores para que este tipo de organización feminista y sindical no exista, o si existe, que al menos no trascienda. Entonces, hoy más que nunca, hay que poner en valor el camino que están transitando. Se trata, como dice el título que hoy nos convoca, de una lucha por el tiempo que nos merecemos, que es una lucha por el desarrollo individual y colectivo. Porque el trabajo solo dignifica cuando se inscribe en una matriz de derechos de los que podemos gozar plenamente todos y todas. Un fuerte abrazo, presidenta de la Honorable Cámara de Diputados, Cecilia Moró. Bueno, ahora vamos a escuchar las palabras de apertura de nuestra compañera Vanessa Siley, diputada nacional, presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo y secretaria general de la Federación de Trabajadores Judiciales de la República Argentina. Buenas tardes, compañeras, compañeros, más compañeras, compañeres. La verdad que estoy muy feliz hoy. Estoy muy feliz porque en este lugar, en este salón, donde se sientan diputados y diputadas a discutir las comisiones, acá se desarrollan las comisiones en el Congreso, y verlas a todas ustedes, no saben qué lindo que es y qué orgullo me da de ser una mujer sindicalista y que estén todas mis compañeras acá. Entonces, acá estamos, llegamos finalmente a esta presentación de este cuarto cuadernillo, ¿no? Y la idea era un poco en el video contar cómo se vino desarrollando nuestra lucha, que muchas veces las cristalizamos en encuentros, las materializamos en cuadernillos de formación y capacitación que son para la militancia, como bien decía Débora en uno de los, la compañera Débora de Bancarias en uno de los videos, es un cuadernillo de formación para la militancia y por eso siempre detrás de cada producción colectiva, detrás de cada una de nuestras banderas, detrás de cada una de nuestras consignas, hay mucha militancia y trabajo colectivo, como todas las buenas cosas que no solo se construyen cachito a cachito, como nos gusta decir en Citraju. Lo importante es un conjunto de pequeñas cosas, ¿no? Ni más ni menos, pero además se construyen colectivamente. Por eso sacamos un cuadernillo al año, porque este cuadernillo no lo escribe no se escribe en una oficinista, ni lo escriben los técnicos, sino que es parte de nuestra formación y nuestro debate colectivo. Cada una de las compañeras que ha participado acá dentro en la producción de este cuarto número son compañeras militantes que adquieren una sabiduría singular por militar en un determinado ámbito laboral y por haberse profesionalizado además en lo que es la defensa de los derechos de esos trabajadores y trabajadoras. Miren, el sindicalismo muchas veces criticado, vapuleado, maltratado siempre por los centros de poder, no deja ver a veces, no se deja entrever todo lo que sabe y todo lo que puede aportar
a la mejora de la condición de vida de una sociedad en su conjunto. Los trabajadores y trabajadoras no solo desarrollan, poniendo su esfuerzo mental y físico, una tarea o una labor, sino que además también pueden hacerla mejor a esa tarea y a esa labor y de esta manera hacer mejor el ámbito pleno donde la desarrollan. Por eso se adquiere ese conocimiento de si trabajamos en el mundo privado o en una industria o en una fábrica, che, ¿qué se necesita para mejorar la productividad? Vayan y pregúntenle a un trabajador. Y ni que hablar, vayan y pregúntenle a un trabajador o una trabajadora sindicalizada. Vas a ver perfectamente lo que se necesita. ¿Qué se necesita para mejorar la educación? Bueno, hablemos con las trabajadoras y los trabajadores de la educación, que van a saber perfectamente también qué se necesita. ¿Qué se necesita para mejorar el Poder Judicial? Hablemos con los trabajadores y trabajadoras judiciales para saber cómo poder avanzar en la mejora de los ámbitos en los que desarrollamos plenamente nuestra vida, ¿no? Entonces, en este cuadernillo se vuelca parte de esa sabiduría adquirida con el trabajo y procesada intelectualmente, porque además también tenemos que tener la capacidad de ofrecerle a los demás y a las demás los conocimientos adquiridos. Y ese es el objetivo, ¿Y por qué toda la vida luchando por el tiempo? ¿Por qué le pusimos este título a este cuadernillo? Porque vamos a hablar de la reducción de la jornada laboral, por supuesto que sí, que es una de las metas. Acá los compañeros y compañeras hemos presentado proyectos de ley a tales fines, pero no se trata de modificar un artículo en una ley, la reducción de la jornada laboral. Y no viene ahora y no es una bandera nueva, no tiene solamente que ver con la cuarta revolución industrial, con la tecnología, con las reconversiones laborales, etcétera, etcétera. Es una lucha histórica de la clase trabajadora argentina. Y fíjense que tan histórica es que el 1 de mayo tiene que ver con una lucha por la jornada laboral, por la jornada de trabajo, por las 8 horas. Tan histórica es que el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tiene que ver con la lucha de las obreras textiles de Cotton por la reducción de la jornada laboral. No es nuevo lo que estamos planteando, pero sí se arraiga en esta historia de lucha. No es nuevo y se arraiga en una historia de lucha y en una tradición de lucha de la clase trabajadora en todo el mundo. Y singularmente a las mujeres nos afecta. Acá, como en todos los cuadernillos anteriores que hemos desarrollado, le ponemos la mirada de género, pero la lucha es para mejorar la sociedad en su conjunto. ¿Qué es la particularidad que tiene muchas veces el feminismo? Es la mirada de género, pero para hacer una sociedad mejor para todos, para todas y para todes, no solo para nosotras. Y la reducción de la jornada laboral, tener la posibilidad de apoderarnos del tiempo y de que el tiempo no se apodere de nosotras y de nosotros y de nuestros cuerpos, tiene mucho que ver con el género. Porque nosotras tenemos la ya famosa, ya mentada, que lo decimos hasta el cansancio, esa doble jornada. Cuando tenemos la posibilidad de tener un trabajo fuera del hogar, volver al hogar y continuar trabajando en los famosos trabajos invisibilizados de cuidados. Entonces tiene mucho que ver con nosotras también, porque no solamente tenemos doble jornada, a veces tenemos doble presencia y doble ausencia, que es uno de los conceptos que hemos desarrollado en este cuadernillo y que yo lo recomiendo que lo interioricemos, porque cuántas veces estamos en el trabajo haciendo lo que tenemos que hacer, cada una en su trabajo, y de repente, uy, hoy el nene tenía gimnasia y no le puse la malla en la mochila, y dejás lo que estás haciendo para ver cómo haces lo otro que ya no lo podés hacer. Entonces ahí aparece la doble ausencia, no estoy ni en un lugar ni en el otro.
Hay nuevas enfermedades que están empezando a aparecer y que después de la pandemia se han recrudecido, que no podemos desconocer cuando hablamos del trabajo, de la doble presencia, de la doble ausencia, que es esa carga de presión, de estrés. Y los riesgos psicosociales que esto genera. Y la falta de desarrollo, y empiezan a aparecer las licencias psiquiátricas. Y hoy de repente vaya una a donde vaya, estamos hablando del mundo laboral registrado, después voy a hablar un poco de todo lo que nos falta también, ¿no? Vaya donde vaya, ve que abundan y cada vez más las enfermedades mentales y que todavía no las estamos pudiendo abordar en nuestros marcos convencionales incluso, o como enfermedades profesionales incluso. Todavía estamos lejos de institucionalizar los problemas que estamos vivenciando post-pandemia, frutos muchas veces de las extensas jornadas de trabajo o de las dobles presencias y dobles ausencias. Entonces, este cuadernillo intenta hacer un aporte en ese sentido, con mirada de género, pero en beneficio, nuevamente decimos, del mundo del trabajo en su conjunto. Y además, también aportar y apostar a la solidaridad, que es algo que también nos caracteriza, y creo que cuanto más difícil está la cosa, cuanto más problemas tenemos en el mundo del trabajo, cuanto más dificultades tenemos para recuperar la capacidad real de nuestro poder adquisitivo, cuanto más especulación hay del otro lado, más nosotras tenemos que poner la solidaridad sobre la mesa y ejercerla como una práctica. Y hoy nuestra República Argentina tiene a muchos hermanos y hermanas, trabajadores y trabajadoras sin trabajo. Tiene a muchos hermanos, trabajadores y trabajadoras con trabajo en negro, o para no decir negro, no registrado. Tenemos a muchos hermanos y hermanas trabajadores y trabajadoras con trabajo registrado, convencionado, pero pobres. Entonces, el desafío enorme es también establecer la solidaridad entre nosotros y nosotras, porque la lucha es la redistribución de la riqueza. Entonces, frente a la necesidad de la redistribución de la riqueza, no podemos caer nunca en la trampa de la derecha, que es que nos peleemos entre asalariados y asalariadas, o que nos peleemos entre el compañero que cobra un programa social, o la compañera que cobra un programa social, y el vecino, la vecina que tiene un trabajo registrado. Ese es el intento de ellos, y hoy lo estamos viendo con mucha crudeza. Nosotros y nosotras tenemos que tener la astucia y la sabiduría de esquivar ese lugar común y apostar nuevamente a la solidaridad para generar la unidad de quienes trabajan, de todas las personas que trabajan, y como decimos y nos gusta siempre reivindicar a las mujeres sindicalistas, trabajadoras somos todas, trabajadoras somos todas. Trabajemos en la casa, trabajemos fuera de la casa, registrada, no registrada, compañera de la economía popular. Por esa unidad, compañeras, lo mío es solo una introducción, agradecida de toda esta producción, agradecida también a mis compañeras que han diseñado también el cuadernillo, no sé si vieron qué lindo que está. Agradecidas por ese trabajo que siempre es invisible, ¿viste? El que está detrás de escena, la que está detrás de escena. Y también quiero agradecerle acá a los compañeros del Congreso, a todos los trabajadores y trabajadoras de APL que nos han ayudado, a todo el personal legislativo que hoy nos ayudan, nos amablemente nos hacen de ceremonial, nos prestan el sonido, los sonidistas, las sonidistas acá atrás también, que estamos saliendo en vivo por YouTube. Entonces, todo ese trabajo que siempre lo hacen otras personas merece un aplauso de todas nosotras. Y entonces, lo mío era solo una introducción porque quiero escuchar a mis compañeras y a mi compañero Hugo también. Bendito sea Hugo, ¿viste? A veces toca ser el único varón. También está Carlitos Minucci, no vamos a decir que no, secretario general de APSE.
Carlitos Minucci para las mujeres sindicalistas es como helado padrino sería, digamos. Nos acompaña en todas, en todas. Y decirles que los desafíos del futuro nos tienen que encontrar discutiendo el modelo de país que nos llevó a ganar en el 2019. Discutamos el modelo de país que nos llevó a ganar el 2019 para ganar en el 2023 también. Compañeros y compañeras, muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar las palabras de la compañera Claudia Lázaro, directora de Igualdad del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires y vocal titular a cargo de Género y Derechos Humanos del Sindicato de Curtidores. Yo estoy para llorar. Sí, ya te veo. Qué lindo, compañeras, compañeros. Quiero decir que no solo está Minucci, también está mi compañero secretario general Gabriel Navarrete. Así que son varios los compañeros. Estoy profundamente emocionada. Cada vez que nos juntamos veía el tránsito de nuestra historia reciente y pensaba en esas primeras reuniones en el Citraju, pensaba en Tania, en Mara, en Claudia, en Débora, en Vivi, en tantas compañeras que éramos poquitas, que creímos que las mujeres sindicalistas, y la veo a Andrea también, que las mujeres sindicalistas no éramos una comisión de género, sino que éramos sujetas políticas y que a partir de ahí empezó a crecer. Y una de las fotos es casi nuestra primer bandera, donde dice Unidad de las Trabajadoras. Entonces, también agradecerle a las compañeras de la CTA de los Trabajadores, de la CTA Autónoma y de todas las compañeras de la economía popular que están con nosotras. Y en un hecho también histórico me parece mencionar que hoy tenemos compañeras no solo en las regionales de la CGT, que para nosotros es importante. Se la veo a Luján Cotone hoy en su rol de secretaria general de la Regional Oeste, pero muchas de nosotras estamos hoy en las regionales normalizando a quien nosotros creemos que es la casa que tiene que albergar a todos los trabajadores y las trabajadoras y que faltan muchos y muchas estar adentro y que estamos haciendo todo, en todos los espacios que estemos, para quienes no están, pero también para quienes han pasado por ahí, alguna vez tuvieron un enojo. Creemos que la unidad es con todos y con todas, así que en esa construcción de la unidad estamos las mujeres sindicalistas, que supimos hacerle el primer paro a Mauricio Macri, que fuimos la unidad mayor de todo nuestro país. Compañeras, hagámonos cargo. Supimos ver la unidad cuando Cristina nos empezó a hablar de unidad, nosotras ya la habíamos hecho y no, esto no es soberbia, sino es concepción. Unidad de acción y unidad de concepción tuvimos cuando empezamos a parir mujeres sindicalistas. Y sabíamos que mujeres sindicalistas no éramos solas las mujeres que estábamos en la corriente. Y por eso seguimos creyendo que todavía faltan un montón de compañeras que nos encontremos, pero que el desafío es que cuando nos encontremos no sea para la foto, sino que sea para la acción política concreta. Yo recordaba la última vez que estuvimos acá, porque no podemos dejar de contextualizar las cosas, sino parece que nos juntamos o para escribir o para una marcha. Acá nos juntamos a pelear también. Y la compañera que nos abrió también la puerta no era menor quien iba a ser, porque claramente lo entendió todo desde su rol de secretaria general, pero por sobre todo desde su rol de compañera, que cuando venga acá al Congreso a ocupar una banca, lo iba a hacer, iba a ser la voz de todas nosotras. Así que, Vanessa, volverte a agradecer, porque todas las puertas que nos abriste a un montón de nosotras también tenemos que seguir pensando, y creo, a mí en mi casa me enseñaron que siempre hay que ser agradecida, pero por sobre todo leal. Y en ese agradecimiento a cada una de mis compañeras, pero también pensar de por qué estuvimos en esa oportunidad.
En esa oportunidad no fue muy grato, porque a muchas de nosotras nos han dicho infinidades de cosas ese día en esa exposición. Habían presentado un proyecto de equidad salarial y nosotras sabíamos que era una trampa. Y esa trampa la fuimos a contar primero a nuestras organizaciones gremiales, a decirnos que a través de eso no solo nos aplicaban la reforma laboral encubierta con nombre de mujer, sino que también venían por nuestras organizaciones sindicales. Y dimos la pelea acá, no solo las mujeres sindicalistas, sino también que fuimos a convencer a la academia, fuimos a convencer a las compañeras feministas que a veces no se sienten representadas por los partidos políticos o por los sindicatos y son solo feministas. Por suerte nosotras pudimos conciliar que no solo somos mujeres sindicalistas, mujeres peronistas y mujeres por sobre todo feministas. Y en esa unidad yo digo siempre que fue fácil cuando nos tocó ir con las compañeras de la CTA, ir a hablar tanto con Hugo o con Cachorro, en su momento con Pablo que estaba a cargo, era fácil, pero teníamos que ir al seno de nuestra querida CGT a hablar con lo que no era fácil. Y también las mujeres logramos sentar en ese momento al compañero Daer a que esté no solo en contra de esa ley, sino a favor de un proyecto colectivo que habíamos hecho entre todas nosotras. Entonces, ¿cómo nos vamos a reivindicar que tengamos hoy compañeras de la talla no solo de Vanessa, de María Rosa y de Claudia Ormachea en este recinto? Si las compañeras saben por qué vienen, no vienen por la personal, sino vienen por la colectiva. Y antes que Lucía me diga algo, voy a empezar a redondear. Pero, digo, primero reivindicarnos en nuestra historia y en la construcción de lo que viene. No, yo siempre digo que, bueno, ahora estamos fuera de la pandemia y en ese fuera de la pandemia empecemos a encontrarnos para hacer nuevamente nuestros encuentros de mujeres sindicalistas, como lo hicimos hace muy poquito, que empezamos a hacer los encuentros regionales durante todo el 2019 y que seguramente nos va a encontrar este año armando el encuentro este año para el próximo, ¿no, chicas? Porque el año tiene que terminar también. El próximo encuentro de mujeres sindicalistas que va de la línea de nuestros cuadernillos. Nos encontramos, discutimos, producimos, pero por sobre todo la valorización del saber obrero, ¿no? Esta construcción del saber obrero que nos dieron con el cuarto cuadernillo de mujeres sindicalistas, pero que estos cuadernillos no solo fueron tomados por el conjunto del movimiento obrero. Nosotros hemos participado, ahí la veo a Ana Laura en la UNDAP, donde bibliografía obligatoria de la materia de trabajo social comunitario son nuestros cuadernillos, compañeras. Donde en la UBA la Cátedra de Relaciones del Trabajo también lo toma como bibliografía obligatoria. Entonces, no es para agrandarnos, pero sí con mucha humildad decir que a muchos le estuvimos aclarando un par de cabezas con cómo son los cuidados, cuáles son las brechas, dónde estamos participando las mujeres. Y esto también, este cuadernillo, que yo creo que es el cuadernillo más peronista de los cuatro, es el más peronista no solo por la letra, sino también por la concepción, porque si bien en todos nosotros el eje es las personas, ¿no? Recuperar la humanidad, en este lo deja claro, ¿no? Que las personas, nosotros, las personas humanas, como se dice ahora, es los que importamos y los que hacemos la riqueza de muchos. Y en función de eso, valorar el contenido que bien desarrollaba Vane, pero poner de manifiesto que cuando uno empieza a verse no lo hace como un sujeto individual, sino como un sujeto colectivo. Y entonces cuando hablamos de la reducción de la jornada, vemos qué nos puede impactar a nosotras como mujeres trabajadoras, pero también entendemos qué le puede impactar a nuestra patria en conceptos de volver a tener la rueda productiva activa. Y en eso pensar en cómo va a impactar esta reducción del trabajo, no del trabajo, sino de la jornada de trabajo
en materia de turismo, en materia de cuidado de nuestro medio ambiente, en la productividad. Sabemos que en menores horas trabajamos más eficientes, pero no solo la eficiencia tiene que ver con eso, sino cómo saludablemente trabajamos y nuestras condiciones de trabajo cómo mejoran. Lo decimos porque algunos habíamos pasado alguna vez trabajar menos horas, pero también porque hay casos concretos de reducción de la jornada en donde mejora la calidad de trabajo y donde ganan los laburantes, pero también gana en el sector privado, vamos a poner, pero también en el Estado, ganan también los empleadores. Y en este sentido, me parece que nosotros debemos hacer lo que mejor sabemos hacer, que es salir a militar el cuadernillo. Salir a armar de nuevo los encuentros regionales, de salir a llevarlo a cada regional, de todas, como nos fuimos juntando, como las experiencias mandan, que cuando se juntan las compañeras sindicalistas en las provincias, se juntan de todas las centrales obreras, se juntan las estudiantas, nos juntamos todas. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos, pero yo no me quiero ir y dejar de decirlo. Nosotras, cuando veíamos el video en Huerta Grande, siempre me acuerdo de algo chiquitito que había dicho yo, que nosotras íbamos a volver al gobierno de la mano también de las mujeres sindicalistas y que íbamos a estar comprometidas como lo estamos. No quiero dejar de mencionar a mi compañera y hermana Sole Alonso también. Perdón, Sole. Pero digo, en eso que volvíamos, cómo volvíamos, ¿no? Y en esto de qué vamos a armar como bases para el próximo gobierno. Porque yo estoy convencida de que hay 2023, pero también tenemos que estar convencidas todas, porque ya sabemos qué es la experiencia de esos 4 nefastos años de Macri y Vidal en la provincia de Buenos Aires y sabemos a qué no queremos volver. Pero también tenemos que hacer esta resistencia activa de decir qué nos pasa a los trabajadores y a las trabajadoras, de qué hace falta en nuestro gobierno y cómo vamos a construir el próximo. Entonces, todo lo que hagamos ahora de masa crítica no es en vano, sino es en construcción de ese gobierno que vamos a volver a ganar en el 2023 y vamos a volver a construir esa patria que nos dio Néstor y Cristina, que fueron nuestra Evo y nuestro Perón, esos mejores años de gobierno, en donde claramente los extrañamos, pero sabemos que vamos a volver y que vamos a poder construir esa patria libre, justa y soberana para todas nosotras. Así que muchas gracias, compañeras y compañeros. Queremos agradecer también la presencia de la compañera Silvia León, Secretaría de Género de la CTA Autónoma. Y continuamos con las palabras de la compañera María Rosa Martínez, diputada nacional y vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Bueno, dan ganas de saludar y de abrazar. Qué lindo esto, qué bueno esto. La verdad que está muy bueno encontrarnos, vernos. Y este lugar que a veces es un lugar tenso, de discursos difíciles de que los oídos se presten, es realmente una gran satisfacción que estén todas ustedes aquí. Yo cuando pensé en el tiempo, pensé en aquella frase de Eva que decía: ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha muerto la hora de la mujer que asiste atada e impotente a la caprichosa elaboración política de los destinos de su país, que es en definitiva el destino de su hogar. Eso decía Evita de las horas. Era la hora. Y es la hora. El cuadernillo, la verdad que hay mucho para decir, no me quiero repetir. Me encantó ver los cuadernillos que fueron apareciendo casi frente a una necesidad, un derecho, porque el primero, que tenía que ver con participación, hablaba de ese nudo crítico del cuidado, como ese nudo crítico a veces nos dejaba sin tiempo, sin posibilidades reales de participar, de organizarnos, de construir, no solamente la organización gremial, sino ser delegada en un laburo, a veces esa tensión en decir yo tengo que volver a mi casa,
no me puedo tomar esta responsabilidad al hombro. Y cómo ese cuadernillo fue profundamente claro acerca de la distribución del tiempo también, porque la participación tenía mucho que ver con eso. El segundo cuadernillo era un cuadernillo realmente potente. Nosotros, yo siempre le digo a Vanessa que no solo en las organizaciones gremiales se debate mujeres sindicalistas, también esa línea política se debate en los territorios. Y la verdad que ha sido, cuando se habló de cuidados y como de los 4 universos de cuidado, del trabajo registrado, de las trabajadoras en casas particulares, de las amas de casa y del trabajo comunitario, casi les diría del que muy poco se ha hablado en estos tiempos, o poco se ha visibilizado, porque las que vivimos en territorios donde no había servicios de cuidado de niños, supimos que lo organizaron las mujeres que vivían en ese territorio. Bueno, esa posibilidad de encuadrar espacios, ámbitos, me parece que siempre ha sido un desafío muy fuerte de mujeres sindicalistas para esto tan importante que pasa con nuestra militancia, que es reconocernos, volver a conocernos, a saber, y esto que decía Vanessa al principio, el saber propio alojado en las trabajadoras, les trabajadores y los trabajadores. Entonces me parece que este cuaderno que habla del tiempo, el tiempo tan valioso que durante la pandemia se nos convirtió en algo diferente. Muchas y muchos de nosotros desarrollamos trabajo que parecía que no se cortaba nunca, porque como era en la casa y como en mi casa estaba mi nieto que quería empezar a aprender a ir al jardín, entonces le enseñábamos cosas mientras estábamos conectados en una reunión. Y fue maravilloso también en esa pandemia proponer la ley de teletrabajo, que fue una ley que también para mí fue admirable. Y por eso reivindico tanto el lugar de Vanessa como presidenta de nuestra comisión. Fue admirable en juntar voluntades, entre comillas, muchas veces opuestas. Y llegar a la propuesta en la ley de teletrabajo de la desconexión, del derecho a la desconexión. Y teníamos muchas contras, porque siempre las hay que decían, no, pero cuando el trabajo viene de un uso horario que no es el uso horario... Y bueno, lo veo al otro día, en el uso horario que le corresponde a su vida. La verdad que esas cuestiones generan mucho aprendizaje. ¿Dónde están los meollos de las críticas o de las oposiciones? Y me acuerdo que en enero, que fuimos a ver al ministro de Trabajo Moroni para que reglamentaran la ley, cuando salimos de esa reunión, sí, era complicado, largo, va. Todavía estamos esperando. Largo. Era largo, mucho tiempo. En esa vuelta, caminando por la calle, íbamos hablando de esto, de la reducción de la jornada laboral y de lo importante que era empezar a transitar este desafío, que es un desafío que tiene que ver en un momento político mundial donde casi las personas valemos nada, donde también existe esa mirada casi siempre parece predicadora, anunciadora de que se acaba el trabajo, de que no hay trabajo, y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Reformamos las leyes? Nosotros también pensamos en reformar las leyes, pero desde la centralidad del ser humano, somos peronistas. Y algunos no, pero la centralidad del ser humano es un desafío de este momento. Y en esa centralidad estamos nosotras, siempre desparejas todavía, porque este año tuvimos la posibilidad de la encuesta del tiempo, del uso del tiempo, que fue una conquista. Vanessa también la propuso para el Parlamento Latinoamericano, que tomáramos el trabajo de saber cómo es el uso del tiempo de las mujeres, de los varones, en nuestra vida laboral y personal, y estamos en desventaja. Entonces, hablar de reducción de jornada laboral también tiene que ver con eso, también tiene que ver con el feminismo, también tiene que ver con la posibilidad que tenemos de que al haber una jornada reducida tenemos más tiempo para aquellas cosas de las cuales nos ocupamos en el medio de la vorágine. Los testimonios de este cuadernillo para mí son muy valiosos. Los testimonios hablan de, bueno, ahora sí puedo planificar cuando voy al médico, ahora no tengo que andar pidiendo permisos. ¿Y saben qué? Para la empresa, para la fábrica, para la oficina,
eso también es una ventaja. Para el empleador también es una ventaja. No solamente que nos permite a nosotras una planificación diferente, sino que nos da la posibilidad de que en esa planificación también estén nuestros compañeros y compañeras, sabiendo cómo va a ser el tiempo laboral, y que también el empresario, el jefe, sepa que esa disponibilidad está y que se utiliza en ese sentido. Hay muchos países, en el cuadernillo se habla de Francia, de Inglaterra, de Islandia, de Argentina. Se habla de 4 empresas que han reducido la jornada laboral. La reducción tiene que ver a veces con menos horas, 6 horas todos los días, esos son los proyectos, y a veces tiene que ver con un día menos de trabajo al sostener las 8 horas de trabajo. Y a mí me parece que es importante discutir este tema, y a todos nos parece, y a todas que es importante, porque bueno, el mundo del trabajo cambió. Y mientras algunos dicen que en ese cambio lo que hay que hacer es que los trabajadores nos paguemos nuestras propias indemnizaciones por despido, porque eso también está en esta Cámara, nosotros decimos que para mejorar la calidad del trabajo, la productividad, el ejercicio de derechos al ocio, a la diversión, el trabajo también es cooperación, solidaridad, como decían nuestras compañeras legisladoras allá lejos, es importante que haya una reforma laboral en sentido progresivo para los trabajadores y las trabajadoras, en sentido de avance de derechos. Es importante que discutamos estas cuestiones. Hoy justamente sale una nota en una revista que se llama Negocios, que dice que es una empresa, Qualys, que es tecnológica, que está dedicada a brindar soluciones de datos, y en agosto de este año comenzó una prueba propia. Y la verdad que todo lo que dice la nota es a favor, no solamente del lado de los trabajadores, sino del lado de la empresa, que empezó a tener mayor productividad de la que tenía. Un testimonio para mí muy interesante fue el de los trabajadores de APSE, que cuando dicen que la jornada reducida en el caso de las guardias, lo que generó fue mayor posibilidad de empleabilidad, o sea, de convocar a otros trabajadores, que ese es un punto crítico. Y cuando hablamos de que la jornada laboral reducida necesariamente tiene que sostener el salario, también ahí hay un incremento de salario, y eso lo detalla claramente el cuadernillo. Yo la verdad creo que hay que leerlo, como decían las compañeras, hay que militarlo, porque a veces estamos tan encerrados en la dificultad, que es enorme, que sigue siendo enorme, y me parece que nosotras tenemos herramientas, tenemos propuestas políticas. Hace muy poquitos días, el 17 de octubre, llenamos la Plaza de Mayo debatiendo acerca de qué país queremos, qué proyecto de país queremos, con pocos puntos, pero uno de los puntos fundamentales era de un bono, no era del bono, sino de una suma fija para los y las trabajadoras, para aquellos trabajadores y trabajadoras que están pasando que están por debajo de las estadísticas que tienen que ver con la pobreza. Y porque nos parece que se recupera el salario y se recupera necesariamente la economía. Y nosotros lo sabemos a eso, fehacientemente, que cuando ha habido... Yo me acuerdo, vivía en una localidad donde el intendente decía, durante la época de Néstor y de Cristina, que bueno, que a él los planes... la UH no le daban nada, que eran cosas que pasaban por arriba del municipio a las personas. Y nosotras le decíamos, la vida económica, el verdulero, el almacenero, el carnicero, la vida económica de este lugar, de esta municipalidad, de esta localidad, se sostiene en base a los derechos ampliados de cada uno de los vecinos que vivimos en este territorio. Ese es el concepto desde el cual nosotras nos paramos. Y lo último, quiero retomar lo que decía Claudia en la introducción, cuando dice que muchas veces a nosotras nos dicen que hay que esperar. Saben que en la discusión de la IBE, el argumento mayor era que no era el momento. Nunca es el momento. Tampoco fue el momento para el voto de las mujeres, tampoco fue el momento para ser candidatas, tampoco fue el momento para el cupo del 30%, no fue el momento para el 50%.
Y el momento es ahora. Evita nos dijo hace 70 años, ha llegado la hora y ha llegado la hora. Gracias, compañeras. Bueno, ahora vamos a escuchar las palabras de la compañera Soledad Alonso, diputada provincial por la provincia de Buenos Aires, presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la provincia y secretaria adjunta de SECAFPI. ¿Cómo es esto? Gracias. Me estoy amigando con el micrófono, no sé bien cómo se usa acá. Usted está canchera la gringa, ¿eh? Como de costado. Hola, Ale, ¿cómo estás? Yo recién cuando llegaste dije, la primera vez que yo conocí a todas estas mujeres, éramos un grupo muy reducido, como dijo Claudia, fue en tu casa, en Sadop Capital. Y cuando entramos, ¿te acordás? ¿Se acuerdan de esa reunión? Nos miramos todas porque, claro, veníamos de la corriente, nuestros secretarios generales, bueno, Vanessa era ya secretaria general, pero nuestros secretarios generales habían tenido ese primer acercamiento entre ellos, se delineaba ya, obviamente, un perfil combativo para las políticas de Mauricio Macri, pero nosotras no nos conocíamos tanto. Y fue ahí donde empezamos a conocernos y donde una cuando sale de ese lugar dice, wow, o sea, hay un montón de mujeres que están pasando por lo mismo que estamos pasando nosotras, en mi caso en SECAFPI, trabajadores y trabajadoras de ANSES, y que te iba a fortalecer ese encuentro, y los próximos y los próximos. Lo que estoy segura que jamás me imaginé al salir de Sadop Capital ese día, era que íbamos a cambiar la historia de las mujeres trabajadoras de este país, que somos todas. En ese momento, jamás, ay, ¿qué toqué? No sé. Bueno, jamás ay, qué raro es esto, vení para acá. Jamás me imaginé que eso iba a suceder, porque cuando empezamos a hablarnos, estoy media dura, chicas, no sé hablar con este micrófono, cuando empezamos a encontrarnos, a hablarnos y a proyectar las ideas, cuando nos encontramos ahí en el Satsai, en el primer encuentro de mujeres, de que, como decía Vanessa, somos muchas, pero no se veía, y no se nos veía, y era una realidad, estábamos invisibilizadas dentro de nuestra organización sindical, el combate con el patriarcado, contra el patriarcado, lo empezamos antes de que en su momento, por suerte, vino en boga el feminismo y esas luchas, y nosotras lo sabemos de años, compañeras de hace 30, 40 años del sindicato, todo lo que han sufrido para poder lograr un lugar de poder. Y nosotras como mujeres, sabiendo que ese lugar de poder al cual teníamos que acceder o podíamos acceder era con muchísimo más sacrificio que los hombres. Eso no hay duda. Las reuniones en los sindicatos antes, por suerte, cuando asumió nuestro secretario general, Carlos Ortega, se cambiaron muchas cosas en el sindicato. Una de esas fue tener el cupo ya del 50-50, que no era la ley, era más de la ley, en el 2010. Luego la intromisión de la juventud al sindicalismo, que tampoco era moneda corriente en el 2010, y además los horarios de encuentros que teníamos las mujeres con los varones dentro del sindicato. No se hacían esas reuniones hasta altas horas de la noche porque se entendía que las mujeres, y porque era una realidad, que es una realidad que hasta ahora nos sigue atravesando, las mujeres tenemos otro tipo de diferentes obligaciones que tienen los hombres. Tendrían que ser igual, hablamos de la copaternidad o cómo se llama la responsabilidad compartida, gracias Clau. Hablamos de un montón de cosas, pero a los hechos es que estamos las mujeres. A los hechos es que yo ayer pude salir a caminar 15 minutos y me llamó mi hija, mamá, volvé, que no sé, y el papá, y sí, estaba trabajando, yo estaba caminando y yo tuve que volver. Ni el ocio de 15, 10 minutos, una a veces siendo madre o teniendo personas de cuidado en su casa, se las puede permitir. A veces parece un lujo poder tener estos momentos. Cuando hablamos de las horas, toda la vida luchando por el tiempo. Sí, las mujeres venimos luchando toda la vida. Nosotras tenemos una experiencia que si no digo, mis compañeras del sindicato voy a tener un problema. Acá en el cuadernillo están, después invito a todas a leerlas. En el 2015, el SECAFPI hace, porque también eso de poder luchar derechos con conocimiento, absolutamente con la ciencia, acompañado de lo empírico y lo territorial, de fáctico, o sea, estar en todos lados, te hace que vos cuando vayas a cualquier tipo de lucha puedas tener los argumentos necesarios y suficientes para poder ganar esa batalla. Nosotros hicimos con el CONICET en el 2015, el primero fue en Latinoamérica, que es el primer de un libro de riesgos psicosociales en el ámbito del trabajo, que también metía el medio ambiente, donde empezamos a hablar palabras que ni nosotras
entendíamos qué queríamos decir, pero sabíamos que algo estaba mal, que teníamos un 30% de personas con adicciones adentro de nuestro organismo, que las personas después de las 8 horas de trabajo de frente al público no lograban poder recomponerse para poder afrontar su otro día de jornada laboral, estas 8 y 8 que hablaba y que dice bien el cuadernillo, que fue lograda hace casi, bueno, no sé cuántos años, 200, 100 años a lucha, porque nadie nos regala nada. Si hay algo que sabemos los y las trabajadoras es que todos los derechos que tenemos no los regaló nadie. Y yo decía, y claro, nosotros a través de este informe importantísimo que se hizo en el ANSES pudimos lograr reducción de jornada laboral para determinadas compañeras y compañeros, los de atención al público de 8 horas a 6 horas. Pudimos lograr también que los de atención telefónica, que son 6 horas de trabajo, puedan tener realmente 5 de trabajo y después esa hora se va dividiendo entre almuerzo, salidas, de desconexión, como habla perfectamente este cuadernillo. Y cuando nos tenemos que apropiar de este cuadernillo, cuando Vanessa y todas las compañeras dicen de militarlo, es que lo tenemos que creer, lo tenemos que internalizar. Cuando yo hablaba y leía, porque yo aprendo muchísimo con todas ustedes y con todas las producciones que hacemos desde Mujeres Sindicalistas, del piso pegajoso, del techo de cristal, yo muchas cosas en ese momento lo entendía, no lo entendía, lo tenía que estudiar, pero es apropiarte. Y una vez que lo entendés, tenés que salir con todas las fuerzas organizadas por todas las regiones a poderlo luchar. Que hoy sea nosotros, que hoy sean las mujeres sindicalistas las que estén planteando la reducción de la jornada laboral, que sea nuestra bandera y que no nos la quiera venir a sacar la derecha para una flexibilización laboral, que tengamos en claro qué queremos lograr con la reducción de la jornada laboral, eso es fundamental. Por eso nos tenemos que formar, por eso tenemos que entender. Estamos desde SECASPI proponiendo muchas licencias que a veces no salen, no solo la de, ay, ¿cómo estoy con la licencia de paternidad, maternidad? Bueno, no importa, las responsabilidades compartidas, sino también de estudios médicos para las mujeres. Porque las mujeres que sufrimos de un montón de enfermedades, y ya lo sabemos, acabamos de pasar del mes de octubre, donde se habla mucho del cáncer de mama, no tienen esas horas disponibles para salir del trabajo después de 8 horas, hacerse los estudios porque tienen que llevar a los nenes, a las nenas, a sus personas que tienen tareas de cuidado que realizar. Es la realidad. Y lo mismo la organización adentro de la casa. Y bueno, y tantas cosas que ustedes las saben igual que yo, que si nosotras no les damos derechos a esas mujeres, y valga la redundancia que las mujeres tenemos derechos gracias a las leyes, porque tuvo que venir Evita para que votemos, tuvo que venir el cupo, tuvo que venir también la paridad en las listas. Yo estoy segura que yo soy diputada provincial gracias a la ley de paridad, porque seguramente si no hubiera sido quizás mi compañero, el compañero secretario general de mi sindicato, y ese lugar y en ese momento tenía que ser ocupada por una mujer. Entonces yo creo fundamentalmente que las leyes nos tienen que acobijar, que tenemos que luchar de manera consustanciada con la realidad de todas las mujeres, ser profundamente solidarias, saber por qué estamos luchando y que no nos pueda ganar esta pelea a la derecha. Por eso es tan importante cuando mis compañeras hablan de lo que va a pasar el año que viene, lo que pasa en el 2023, lo que nos pasó con la historia, como dijo Claudia. La realidad es que estamos hablando con hechos, con cifras, con situaciones que a nivel mundial el mundo del trabajo está cambiando. No somos unas libres pensadoras que estamos diciendo que sería buenísimo tenerlas. Es más, yo cuando pienso en licencias, y que por ahí hasta es crítico y lo tiro en este lugar, pienso que también tenemos que tener algunas licencias, y en ANSES lo pensamos con mis compañeras, para las mujeres, como dije recién, la de poder realizar los estudios médicos anuales. Por ejemplo, no la logré todavía, no lo logramos, pero porque después entran los hombres a decir, bueno, nosotros también tenemos que tener los mismos derechos. Y cuando yo escuchaba y leía del cuadernillo y veía todo, la reducción de la jornada laboral va a servir, por supuesto, va a ser mejor que trabajemos de una mejor manera, más digna, más sana, más saludable, más amigable con el medio ambiente, con nuestras familias, con nuestro derecho al ocio y a todo lo que tenemos que hacer. Pero también, si no logramos vencer el sistema patriarcal, si no logramos vencer esta situación cultural que nos hace llevar que seamos las mujeres las que seguimos manteniendo el tema de las tareas de cuidado, por más que trabajemos 6 horas, todo lo demás va a estar sobre nuestras espaldas. Por eso también seguir discutiendo esto, seguir discutiendo en las mesas paritarias, seguir dentro de nuestros sindicatos fortaleciéndonos, llegando a las mujeres a lugares cada vez más importantes en las conducciones de los sindicatos, porque son esas mesas paritarias, en esos convenios colectivos, donde cuando no hay una mujer, no se tocan los temas que nos atraviesan profundamente y nos tratan igual que todos los trabajadores. Y las mujeres tenemos cualidades que son también diferentes y que solamente son tenidas en cuenta por mujeres. Y Vanessa es un ejemplo. Mujeres sindicalistas estábamos
estábamos en todo el país y por todos lados, pero alguien nos tenía que dar la oportunidad de salir y poder ejercer esa fuerza que teníamos de manera en conjunto. Y fue una mujer, y no fue un hombre. Entonces creo que también es muy importante seguir fortaleciendo a las mujeres que están en esos lugares de poder y que también cuando llega una no llegamos todas. Cuando llega una tenemos la obligación de que todas las que están atrás también lleguen para poder concretar sus sueños y su felicidad. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar las palabras del compañero Hugo Yasky, diputado nacional, secretario general de la CTA de los Trabajadores. Gracias, compañeras, compañeros, compañeres. La verdad que un encuentro distinto, un encuentro con una potencia militante enorme. Creo que el protagonismo de las compañeras mujeres es una de las novedades positivas, incitantes, que nos desafían, y es una de las mejores cosas que están pasando en estos tiempos, donde en Argentina y en América Latina y en el mundo en general hay un fuerte retroceso, producto de un capitalismo que ha entrado en crisis a nivel global, producto de sectores de poder que han construido un discurso que trata de reposicionar nuevamente ese pensamiento patriarcal, machista, de derecha, conservador, misógino, discriminatorio, racista, es decir, la quinta esencia de lo peor que generó en su momento la crisis del capitalismo, es decir, me refiero a los años en los que aparece en Alemania Hitler, Mussolini en Italia, etc. En este contexto, este protagonismo de las mujeres en nuestro país es realmente como una lluvia en medio de la sequía, y eso yo creo que tenemos que lograr que siga teniendo y creciendo en protagonismo. Por supuesto, se da en un país que tuvo una mujer como Eva Perón en el siglo XX y que tiene una mujer como Cristina Kirchner en el siglo XXI. Y esto yo creo que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo, tiene que ver con los avances que se han dado en nuestro país en materias de conquista de derechos en el sentido de la igualdad, de la paridad. El otro día tuvimos una reunión aquí en el Congreso con la alcaldesa de París, que vino acompañada de lo que sería la directora de Derechos Humanos de la Alcaldía de París, y reconocieron el enorme avance que vivió la Argentina con los gobiernos de Néstor y después, sobre todo, con los gobiernos de Cristina, y cómo esos avances le están marcando a países de Europa que supuestamente tenían un camino recorrido, lo tienen un camino recorrido, por lo menos en años, mucho más largo que el nuestro, cómo le estaban marcando un camino. Creo que es extraordinario que en el encuentro de San Luis haya habido una presencia tan fuerte del movimiento sindical, porque eso también marca un crecimiento. Nosotros queremos el protagonismo de las compañeras mujeres, pero sobre todo el protagonismo de las compañeras mujeres en la lucha por la liberación de nuestro pueblo, y el núcleo
de esa convocatoria a la lucha contra la opresión no casualmente surge de la clase trabajadora. Por eso es clave ese encuentro. Nosotros en nuestra CTA tenemos elecciones el 9 de noviembre y por primera vez vamos en listas con paridad de género. Pero les voy a contar cómo fue, porque nosotros no fue magia. No fue magia, aquí hay algunas compañeras de la CTA que están acá que protagonizaron ese día la lucha, porque nosotros teníamos el 30%, que era lo que marca la ley, y decidimos en la reunión de mesa, lo discutimos mucho, pero entendíamos que era posible dar un paso y que era establecer el 40%. Fue una discusión en la reunión de mesa nuestra y fue una resolución de la mesa que se llevó al Congreso de la CTA, lo expusimos, lo expuse yo como moción de la mesa y en medio del Congreso las compañeras empezaron a pedir la palabra y a cuestionar esa decisión y a fundamentar, y finalmente pusimos a votación la moción de las compañeras de que fuera el 50%. Es decir que ahí también se la ganaron peleando. Estos cuadernillos la verdad que son un instrumento extraordinario para la militancia. Creo que no hay más que suscribir todo lo que han dicho las compañeras que han hablado de ellos. Este último, Toda la vida luchando por el tiempo, tiene un hermoso título, pero un título que también en el caso de las compañeras mujeres se puede dar vuelta y podría ser Todo el tiempo luchando por la vida, porque esa es la condición que tiene la militancia de la mujer y que tiene el trabajo de la mujer, que como aquí se dijo, está sujeta a una doble condición de explotación, tanto que durante mucho tiempo el trabajo en la casa, el trabajo en las tareas de cuidado, era invisible. Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, mi vieja, mi madre, tantas veces cuando íbamos a hacer algún trámite, escucharle decir, ¿usted trabaja? No, yo no trabajo. Soy ama de casa. Y eso evidentemente marca cómo el capitalismo, bueno, eso ya ustedes lo tienen mucho más elaborado que nosotros, pero bueno, la invisibilización de ese trabajo, que es el trabajo más duro, porque si nosotros en la ley de teletrabajo tuvimos que pelear por el respeto a los tiempos, por los usos horarios, en este caso, cuando es el trabajo en las tareas de cuidado, como lo describía la compañera recién, no hay usos horarios, no hay jornada. Creo que en ese sentido ha sido un grandísimo avance del empoderamiento de las mujeres, lo que ha hecho el gobierno de Cristina Kirchner de visibilizar ese trabajo, de darle tiempo, de darle entidad y de darle también reconocimiento material. Porque cualquier reconocimiento que se logre, si no se transforma en un punto en reconocimiento material, nunca termina de ser tal. En el caso del movimiento de mujeres, creo que es clave el protagonismo que puedan desarrollar en la lucha
por esta conquista. Nosotros hicimos 2 proyectos, uno el de la compañera Claudia Ormachea, que ustedes la conocen, a Claudia, y yo tuve el gusto de conocerla más como compañera de banca, la tengo sentada al lado, y es la compañera que en las sesiones tiene además de que cuando interviene, que lo hace muy bien, interviene siempre porque es la que le grita a los que están del otro lado. Y es la que le da ese calor al bloque nuestro. Y bueno, es una compañera sindicalista, militante. Y estos 2 proyectos seguramente los vamos a unificar, porque creo que tenemos que unificarlos. Las diferencias son simplemente de graduación. Acá se dijo muy bien, si hay algo que costó sangre para el movimiento obrero, fue el derecho a la jornada de 8 horas. Y esa jornada de 8 horas que se logró con tanta sangre es la que todavía rige en nuestro país. Ese discurso de la derecha que trata de dañar nuestra autoestima como trabajadores y trabajadoras, que dice que somos vagos, que dice que en la Argentina no nos gusta trabajar, que somos adictos a la siesta o al descanso, en realidad se contradice con un hecho que es incontrastable. La jornada más larga laboral que rige en el mundo actualmente es la que nosotros tenemos. Y es ni más ni menos que la que instituyó la OIT hace un poco más de 100 años, cuando se constituyó. El convenio principal del acto constitutivo de la OIT fue la jornada de 8 horas. El convenio por el cual se establecen las 8 horas como jornada de trabajo con el descanso dominical. De manera tal que nosotros tenemos que dar un paso hacia ese avance que significó en otros países la reducción de la jornada. Hay en los países de Europa jornada menos extensa que la que tenemos nosotros, en algunos países de América Latina también, incluso en Chile, que es un país que tiene una legislación más conservadora que la nuestra, sin embargo ahí ya hay una ley vigente que gradualmente está significando el acortamiento de la jornada. Yo no quiero agregar más sobre lo que el cuadernillo les va a permitir profundizar, porque son cuestiones que sé que las vamos a ir discutiendo juntos, pero creo que sería muy importante que además de tener los proyectos, podamos incluir esto como parte de ese programa de reivindicaciones y de lucha que leímos en el acto del 17 de octubre. Yo creo que es muy importante eso, porque si no logramos poner esto en sintonía con una demanda que se sostenga con la movilización y con la presencia de trabajadoras y trabajadores en la calle, vamos a seguir en una especie de discusión que parece que fuera una discusión de academia, y la verdad que no lo es. Cuando nosotros discutimos con los empresarios, el año pasado, que se empezó a discutir esto a través de los medios, un empresario muy conocido de la Argentina dijo, bueno, claro, Teddy Caragosian, lo dijo también el presidente de la UIA, hicieron referencia a que reducir la jornada, por ejemplo, a 40 horas, que era en ese momento el proyecto que estaba presentado, después entró el de Claudia, que reduce más todavía, que reducir la jornada a 40 horas significaba una reducción del 20% del tiempo de trabajo y que por lo tanto
había que discutir el 20% de reducción del salario. Entonces nosotros le dijimos que durante los años de gobierno macrista, exactamente esa fue la reducción del salario en el sector privado, 20%. En el estatal fue todavía más, casi 28%. Y que en ese momento los empresarios no nos propusieron, a cambio de la reducción del 20% de los salarios, reducir la jornada laboral, por lo cual la reducción de la jornada laboral no se puede discutir a partir de la reducción de salario, sino exactamente con el salario que corresponde. Y termino con esto. Yo creo que nosotros necesitamos que ese programa que se leyó el 17 de octubre y que seguramente va a estar presente en el próximo gran acto que tenemos, que es el 17 de noviembre, donde va a hablar la compañera Cristina Kirchner, y donde todo el movimiento obrero tiene un enorme compromiso, porque ese Estadio Único de La Plata tiene que quedar chico. Tenemos que hacer que ese acto en el que la compañera Cristina va a hablar sea el momento, el punto de inflexión de este momento tan difícil de la política, donde estamos tratando de encontrar el camino para recomponer a nuestro movimiento y sobre todo a nuestro modelo, es decir, a nuestro proyecto político, el que encarna la compañera Cristina Kirchner. Y yo creo que nosotros necesitamos salir de la crisis hacia adelante, no hacia atrás. Por eso es tan importante levantar las banderas que se plantearon en el programa del 17 de octubre. La recuperación de derechos, la defensa de medidas de avance como las que propone ese documento y que tienen que ver con la recuperación del rol del Estado, con el protagonismo de los trabajadores, con avance hacia nuevas conquistas y leyes laborales, con avances hacia conquistas de las compañeras mujeres y con esto que tenemos que poner también, que es la reducción de la jornada laboral. Así que bueno, es una enorme satisfacción ser parte de este encuentro y de esta convocatoria, agradecer a Vanessa, agradecer esta construcción enorme de unidad que están haciendo ustedes. Nos están ganando por varios cuerpos. Es verdad que con los compañeros de la Corriente Sindical Federal, con los compañeros del Frente Sindical del Modelo Nacional, los compañeros de camioneros en Mata, la otra CTA, estamos haciendo un esfuerzo. El acto del 17 de octubre fue en parte producto de ese esfuerzo de unidad, pero a ustedes les sale más fácil. Lo hacen mejor, lo hacen más amplio, lo hacen con más vigor, con más militancia, así que tenemos que seguir aprendiendo. Gracias y fuerza. Bueno, ahora vamos a escuchar a la compañera Claudia Ormachea, diputada nacional y secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Bancaria. La verdad que se me pone bastante difícil porque hablaron todas, hablaron mucho, hablaron bien y encima después tuvimos la voz de un varón que nos dice toda la fuerza que tenemos y yo le digo, bueno, empiecen a reconocerla porque nosotros estamos hablando de tiempo y también hablamos de ese tiempo para tener el lugar en las mesas donde se discute nuestra realidad, nuestra vida, nuestras decisiones. Nosotros queremos ese espacio, que es el espacio que nos corresponde. Pero yo quería empezar diciendo que estoy muy contenta de que nos reencontremos en este lugar, que la verdad que esta es la casa del pueblo.
al margen de que en estos lugares debatamos diputados y diputadas, acá muchas veces se decide cosas, leyes, normas que después marcan el ritmo o la vida, en este caso de lo que hablamos de trabajadores y trabajadoras. Pero sobre todo, vernos todas juntas hoy acá, pensando en este cuadernillo que tiene una historia de mujeres detrás, de lucha, de trabajo, de compañerismo, de diferencias, pero diferencias que marcaron un crecimiento. Hoy estamos acá y estamos marcando una esperanza para nuestro país. Y digo que marca una esperanza la presencia de nosotras como fuerza transformadora, porque ellos atentaron contra la democracia en nuestro país. Y para nosotros el hecho de que se haya atentado contra la democracia y con la forma en que nosotros queremos vivir y elegimos como proyecto de país es algo que no podemos dejar pasar. Y Cristina encarna esta posibilidad de decir que no está sola, que somos capaces de defender el sistema que elegimos en nuestro país para vivir y que somos capaces como mujeres de convocarnos y poner el cuerpo y la defensa, porque no la vamos a dejar sola y vamos a pelear por lo que tanto nos ha dado. Pero dicho esto, Claudia y las compañeras, Vanessa, Sole, hablaron mucho de cómo empezamos, cómo empezó la corriente, que éramos pocas, pero cómo en ese debate, en esa charla, en eso ayudarnos mutuamente. Cuando un sindicato crecía en un tema, otro lo tomaba y lo llevaba. Por eso cuando a mí me hablan de que muchas veces trabajamos para los derechos o ampliar derechos de los trabajadores y trabajadoras formales, yo digo que nosotros trabajamos para ampliar derechos para todos, porque siempre la ampliación de derechos, más tarde o más temprano, le llega al resto de la sociedad que se merece vivir con la misma dignidad que viven muchas veces los trabajadores dentro de la economía formal, con el paraguas de un sindicato, con la lucha de un sindicato por sus defensas. A mí, cuando presenté este proyecto de ley con mi grupo, que lo discutimos largamente, me preguntaban enseguida, ¿y por qué hoy? ¿Por qué en este momento de crisis? ¿Por qué en este momento que hay tanto quilombo en la economía? Porque creo que justamente es ahí donde tenemos que estar presentes, es ahí donde tenemos que pensar una salida que no sea la salida que nos imponen. Tenemos que buscar una salida donde el avance de la tecnología, las innovaciones, no estén al servicio de la renta del capital. ¿Quién inventa los avances de la tecnología? ¿Quién crea? ¿Quién piensa? Piensa la sociedad, piensan los hombres y las mujeres, y es necesario que el resultado de eso, el resultado del avance de la tecnología, se vuelva en beneficio de la sociedad, se vuelva en beneficio de la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras, que se vuelva en beneficio de todos los que estamos presentes. Entonces, me preguntaban, ¿pero cómo? ¿Este proyecto de ley va a solucionar el tema del déficit laboral o la falta de trabajo? No, un derecho laboral, Vanessa lo ha repetido 1000 veces, no es lo que produce trabajo. Lo que produce trabajo es un proyecto económico, un proyecto de país, lo que uno decide como gobierno llevar adelante para mover la economía, para provocar el desarrollo y generar las fuentes de trabajo. Lo que sí podemos decir que estos proyectos de ley, teletrabajo, cuidado, son proyectos de ley que buscan ampliar derechos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras, para que se pueda cumplir con lo que hace
tantos años las mujeres venimos luchando. Y hoy me preguntaban, pero en este trabajo que ustedes, esta charla que van a tener hoy, ¿ustedes creen que han logrado llegar a donde pretenden llegar las mujeres? No, no, decididamente no. ¿Hemos crecido? Sí, muchísimo. ¿Hemos ocupado espacios importantísimos? Sí, muchísimo. Pero queremos la mesa donde se toman las decisiones, en lo sindical y en lo político, porque recién ahí... La verdad es que recién ahí es donde nosotros vamos a poder incluir la perspectiva de género, nuestra mirada, nuestra solidaridad, la forma horizontal que tenemos de hacer política, porque esa es una de las características de las mujeres que tenemos que resaltar, que tenemos que recuperar y que tenemos que reforzar, porque esa horizontalidad nos dio esta posibilidad que aún viniendo de sindicatos diferentes, con lugares diferentes, CGT, CTA, CTA Autónoma, aún así nosotros pudimos sobrevolar esa diferencia y llegar a una producción como esta que nos enriquece, nos enseña, nos forma, pero sobre todo nos permite más herramientas para seguir luchando. Y Hugo lo decía bien, fuimos al Congreso, pero tuvieron que salir a pelearla las mujeres. Y buena la pelea que dieron las mujeres por su espacio, por su lugar y su necesidad de poner la palabra. Nosotros sabemos que esta lucha tiene que ver con el poder, pero no el poder en el sentido negativo. El poder como la política para poder reformar, para poder transformar, para poder hacer que la vida de los argentinos y las argentinas sea del país que nosotros deseamos. Un país con inclusión, un país con justicia social, un país con trabajo digno para todos. No está fácil, compañeras y compañeros, no está fácil. Y todas las que estamos acá presentes lo sabemos bien. No está fácil. Y el futuro que nos pintan del otro lado es mucho más negro que lo que está hoy. Y lo tenemos que tener presente. Y estas reuniones nos tienen que servir a nosotros para empoderarnos, para potenciar lo que queremos como país, para llevarlo a cada lugar de trabajo, a cada familia, porque no podemos volver a equivocarnos, no tenemos tiempo para volver a equivocarnos, porque no podemos volver a retroceder y nosotros tenemos que volver a ser gobierno en el 2023. Yo creo que este proyecto que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral no es un proyecto que uno puede mirar y decir generalmente, bueno, se aplica o el proyecto mío o el proyecto de Vane o el de Hugo, se aplica en general así. No, nosotros tenemos que buscar en la discusión y en el debate la forma de presentarle a las distintas formas de producción de la economía cuál es la forma de reducción horaria que mejor se adapta a la forma de producción. A lo mejor son las 6 horas diarias, 36 semanales. A lo mejor son los 4 días. O a lo mejor es la integración de las dos. Pero eso se va a dar cuando nosotros nos permitamos el debate abierto, amplio, con la clase trabajadora, con los empresarios, para que sepan que nosotros no vamos en contra de la producción. Todo lo contrario, todas las pruebas pilotos que se han hecho en el mundo y en la Argentina demuestran que además de mejorar la salud, la vida de los trabajadores, faltan muchísimo menos a los lugares de trabajo, también se convierte en una mejora en la producción. Si no lo quieren discutir, es porque lo que no quieren es ampliar nuestros derechos y permitirnos entender que hay otra vida. Yo cuando pienso en la pandemia fue una cuestión que dejó mucho dolor,
mucha marca, mucha tristeza y también mucho enojo, porque uno de los mayores enojos contra nuestro gobierno sigue siendo y empujado el tema del encierro, del cuidado, de los que tuvieron que cerrar y no estar por ahí en los lugares de trabajo o con algún familiar cuando lo perdían. Pero yo, además de esa mirada, creo que nosotros tenemos que profundizar y debatir sobre la pandemia como trabajadores y trabajadoras, porque no podemos hacer de que pasó y pasó. No, pasó pero dejó marcas. Y una de las cuestiones que nos dejó la pandemia como positivo es esta cuestión de que todos nosotros, los que estábamos acostumbrados a entrar en un horario de trabajo y salir a las 8 horas, y ahí arrancábamos, sobre todo las mujeres, con los hijos, con el baño, con los deberes, con la cena. En la pandemia nos dimos cuenta que había otra vida. En la pandemia, aún con todo el dolor, nos dimos cuenta que podíamos comer todos los días en casa, nos dimos cuenta que podíamos llamar a los chicos al colegio, que podíamos empezar una carrera en la universidad o cualquier otro tipo de curso o formación. Eso hizo que el trabajador descubriera que quiere también otra vida. La reducción de la jornada laboral, discutir una reducción de la jornada laboral, es empezar a entender con qué trabajadores y trabajadoras hablamos ahora. Y sobre todo los jóvenes. Porque los jóvenes hoy te dicen, ¿por qué no? Yo agarro la computadora, me voy a Villa Gesell y de Villa Gesell yo trabajo y hago el trabajo lo mismo. Pero nosotros tenemos que discutirlo profundamente a esto. Porque las organizaciones que defienden a los trabajadores se nutren del cara a cara, se nutren de la charla con el compañero, se nutren de la solidaridad, de la lucha por lo colectivo. Este debate, un debate profundo con todos los sectores, nos va a permitir buscar ese equilibrio, ese lugar donde no perdamos nuestra condición de clase, donde no nos olvidemos que somos trabajadores o trabajadoras y que enfrente el capital siempre está dispuesto a venir por nuestros derechos. Entonces, este espacio que hoy es con ustedes, lo mejor que nos puede pasar, porque vuelve a indicarnos la fuerza hoy presente. Lo hicieron con el aborto. Lo vamos a hacer con el tema cuidados, se hizo con el tema teletrabajo y se hizo porque hablar de igualdad de oportunidades refiere a que hablemos realmente de igualdad de oportunidades, que tomemos el tema de la responsabilidad compartida en el cuidado, porque si no, el tema de la brecha salarial no va a desaparecer nunca, sino que se va a seguir profundizando. Ay, lo sumamos a Walter ahora. Y de esta manera, que ahora le voy a dejar la palabra al muy reciente ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, nuestro compañero Walter Correa. Fundamentalmente, quiero que pensemos en la necesidad de reforzar nuestros vínculos, de reforzar nuestras estrategias, de entender que la lucha por el poder tenemos que poder darla, pero para transformar, para cambiar. Quiero que nos vayamos con la idea que Cristina tiene que saber que estamos, que las mujeres de la Argentina estamos, que queremos vivir en democracia, que queremos vivir con libertad y que pensar en la reducción de la jornada laboral y la ampliación de derechos es un derecho humano que nos corresponde y que tenemos que luchar por él. Muchas gracias. Bueno, ahora para unas palabras de cierre lo tenemos al compañero Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
Ya te Sí, conocía, sí, la verdad ya que- está. Bueno, la verdad que pido disculpas porque llegamos medio tarde, estábamos ahí. Bueno, le digo con mucha humildad, me quiero dirigir hacia ustedes, mis compañeras, bueno, acá el panel. Y bueno, yo estoy haciendo este laburo con mucha satisfacción. No solamente vengo aquí como un compañero más, sino vengo como militante sindical, militante político, peronista, y también vengo como ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Por eso, para nosotros es una conquista poder manifestar lo que uno siente, lo que uno piensa, con absoluta firmeza de convicción y de principios. Y me quiero dirigir a ustedes, que son mis compañeras, destacando esta situación, ¿no? Que para mí es una obligación, en todo sentido, ¿no? Y bueno, ahí mi compañera y amiga Vanessa estaba, el segundo cuadernillo, parecía la segunda serie de Netflix, ¿no? Porque la tenía bien guardado. Entonces medio que nos costó un poco interiorizarlo, pero bueno, es parte de... Bueno, pero yo la verdad que... Pero este costó, este lo vi muy de... Pero bueno, pero habla de... Sí, Juegos del Trono, una cosa así, pero bueno. Pero... No quiero decir quién es la reina de dragones, pero bueno. Pero bueno, básicamente el tema del tiempo, ¿no? El tiempo, yo he notado algunas cuestiones de lo significativo que es para el trabajador y la trabajadora insertarse en esa maquinaria y en esa lucha histórica, ¿no? El tema de los mártires de Chicago. Luchaban por el tiempo, por las 8 horas. Y miles de compañeros y compañeras hoy también están peleando y luchando todavía por las 8 horas. Las compañeras, ¿no? Del 8 de marzo, esas compañeras que dieron todo, que dieron sus vidas para insertar esa realidad de la pelea por el tiempo, que atravesó el tiempo y que hoy todavía lo siguen haciendo. Después, con respecto a la jornada de trabajo, está bueno que empecemos a discutir y debatir. Por eso yo quiero dar mi opinión. Y hay toda una mentira muy grande con respecto a la jornada de trabajo. Y podemos plantear el tema de aquí de Latinoamérica, donde los argentinos y las argentinas tenemos la jornada semanal más extensa. La más extensa. Y después cuando uno hace una proyección en el orden internacional, uno como ícono, ¿no? Por lo menos para mi generación, decían cómo trabajan los japoneses, las japonesas. Sin embargo, nosotros superamos casi un promedio de casi 200 horas más anuales que un trabajador y una trabajadora japonesa. Por eso, cuando hablamos de la jornada, yo quiero fijar posición y me parece bárbaro que sigamos peleando por el tiempo y que tenemos un criterio de raciocinio con respecto a cómo distribuimos el tiempo de nuestras vidas, el tiempo de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras compañeras, de nuestros compañeros. Y es una pelea que hay que darle en todos los aspectos y en todos los campos de batalla. Y este es uno. Este es uno. Hay varios proyectos aquí. Muchos compañeros y compañeras trabajamos en presentar proyectos aquí en la Cámara. Y la verdad que también nosotros sistemáticamente hacemos campañas de concientización, hacemos campañas de difusión, hacemos campañas en las asambleas, en los plenarios, en los congresos, de cómo es la pelea del tiempo y cómo generamos conciencia, ¿no? Desde esas compañeras, de esos mártires de Chicago hasta la fecha. Y nosotros estamos orgullosos de lo que hacemos.
Nosotros hacemos esta campaña de difusión cuando otros hacen campaña en cómo nos sacan los derechos, en cómo nos achican los derechos, en cómo nos acrecentan el tiempo en nuestras vidas para que sigamos trabajando por mucho más y por menos dinero, por menos plata. Entonces es importante que esta pelea está y la estamos disputando y no estamos resignando. Y si ellos hacen campaña de que nos van a sacar derechos si ganan y que nos van a echar los compañeros y las compañeras del Estado, cuando hacemos la ecuación de cuántos trabajadores y trabajadoras del Estado por habitante hay acá en Argentina y en Estados Unidos hay muchos más trabajadores del Estado y los meten en la cabeza constantemente y permanentemente. Por eso la disputa hay que darla, compañeras, hay que plantearla con mucha convicción y con mucha fortaleza. Y esto es lo que está ocurriendo ahora. Por eso nosotros hoy, gracias a la lucha de miles y miles de compañeras y compañeros, gracias a nuestros compañeros y nuestras compañeras diputadas, hoy podemos decirlo acá, sin ningún tipo de restricción. Yo tengo la posibilidad, la suerte y la fortuna de ser ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y yo estoy a favor de reducir la jornada de trabajo. Y no tengo ningún condicionamiento. No tengo ningún condicionamiento en lo absoluto. Sé que cuento con el respaldo de mis compañeras y mis compañeros y quienes me conducen. Y es un ejercicio que nosotros ya lo venimos haciendo. Para nosotros los trabajadores y las trabajadoras no es una novedad reducir la jornada. Nosotros tenemos un concepto básico elemental que es el ser solidario. Cuando nosotros no tenemos trabajo en una fábrica, hacemos una asamblea y ¿cómo evitamos una suspensión? Los compañeros deliberan, discutimos, nos ponemos de acuerdo y después se vota. Y decimos, bueno, che, para que no suspendan a 10, a 15, a 20, vamos a reducir la jornada. Levantemos la mano. ¿Estamos todos de acuerdo? Lo hacemos, lo acordamos, la comisión interna, el sindicato, y se registra en el Ministerio de Trabajo. ¿O cuántas veces nosotros nuestra posibilidad de vacacionar la adelantamos para que nuestros compañeros y nuestras compañeras no sean despedidos? Y lo hacemos. Y es legal. Y es un ejercicio. Por eso hay cuestiones que nos quieren meter en la cabeza, como esto de que pareciera que nosotros somos los que menos laburamos, y es todo lo contrario. Y el ejercicio de la reducción de tarea está instalado por un principio solidario, de un compañero hacia los otros compañeros, de una compañera a las otras compañeras o viceversa. Eso está instalado y se hace, se practica y es legal. Nosotros lo que entendemos es que esta cuestión que se insertó en este proceso de debate, de discusión, en Europa, con el tema de la pandemia. La verdad que hay ya convenios colectivos con los franceses que son de 4 días. Lunes, martes, miércoles y jueves. El norte de Alemania comenzó con los sectores metalúrgicos a disminuir la jornada y después el sur de Alemania. Hay unos sistemas también mixtos entre cooperativas e industria y Estado, en España, en Portugal, en Grecia, donde, como bien dice el cuadernillo, el cuarto, porque algo leí y algo me lo resumieron, también pensamos en la concepción de la vida, en el descanso, en el disfrute, que es un derecho nuestro. Y en esto también si me permiten, compañeras y compañeros, agregar el tema de la producción. Esto es un tema que no puedo dejar de no plantearlo. Cuando hablan producción, paritaria, suma fija, y es todo un mix, ¿no? Para mi generación es todo un mix. Nosotros en los 80
esto, ahora que está de moda 1985, sin un montón de cosas, ¿no, Hugo? ¿No? Falta un montón de cosas en 1985, pero yo les voy a contar algunas. Yo tuve la suerte de ser elegido paritario en 1985. Íbamos a ir a discutir en Callao, discutíamos en Callao el Día del Trabajador, porque la dictadura militar había sacado todos los convenios, entonces nosotros íbamos, bueno, ahí. Y en esta democracia incipiente, en Callao estaba el policía en la sala, de uniforme, con la pistola, y estaba en la punta de la mesa de la discusión. Estaba el sector patronal y nosotros que éramos los paritarios. Y así se discutía. Y no teníamos la posibilidad de mucho. Estábamos muy restringidos. A nosotros, a mí la décima de acá del Congreso nos llevaba, 2x3 nos llevaba. Y era una realidad. Y se discutía, se peleaba un día, se obvía el convenio, no reconocían los delegados. Fue todo un proceso, pero la verdad que los aumentos eran mucho por la voluntad del Estado o por la voluntad de los sectores patronales en los 80. Y después llegó, que viene todo de la mano, ¿no? Después llega en los 90. Los 90. Entonces estaba el artículo 10 de la ley de convertibilidad, que decía que no se podía indexar los salarios sino era a través de la negociación por producción. Por producción. Entonces nosotros íbamos a pelear para que no nos despidan a los compañeros, para que no nos suspendan a los compañeros, y después, si queríamos un incremento salarial, teníamos que producir más. Esa era la negociación de los 90. Y terminamos en el 2001, donde nuestro salario no valía nada, y las producciones de cada máquina eran altísimas. Por eso cuando nos hablan de producción, como que bueno, que el argentino, la argentina, somos altamente productivos. Altamente productivos. Y después llega Néstor, ¿no? Ahora quiero insertar lo de la suma fija porque también me siento con esa obligación. Néstor, 2003, un infierno, ¿no? El mismo infierno que nos dejaron Macri y compañía en 4 años. Y también Néstor nos devuelve la paritaria. 2003, decreto 392/03. Y Néstor decía, hay que empezar a discutir los sectores, ¿no? La patronal por un lado, los trabajadores por otro. ¿Y cómo serán, compañeras y compañeros, que éramos, no teníamos gimnasia, no teníamos ejercicio? Estábamos como los ingleses ahora, que tienen el 10% de inflación, y a los sindicatos sacaron el 3%. Y nosotros estábamos así. Entonces, el Ministerio de Trabajo sacó una resolución que era la 64, porque como no nos daba, dijo, miren que es por acá y se tienen que hacer esto. Entonces fuimos a buscar la resolución y la llevábamos a la Cámara Empresaria y le decíamos, esto es un decreto de Néstor, acá hay que negociar. Y como también costaba esa suma fija, Néstor dijo, bueno, si no se ponen de acuerdo, son 8 cuotas de 28 pesos. Y ese fue el primer ejercicio paritario después de más de 20 años que los trabajadores y las trabajadoras lo habíamos perdido. Por eso quiero también marcar posición con respecto a esto. No es contradictorio la suma fija con la negociación paritaria. Es más, en el ejercicio de la asamblea y del plenario, que todos ustedes, compañeras y compañeros, lo hacen, sabemos de la solidaridad del compañero. Y si nosotros vamos con una suma fija para los que menos ganan, no se va a oponer nadie. Ningún compañero, ninguna compañera. Entonces, después, nosotros sabemos muy bien que después tenemos que hacer el ejercicio de ir sección por sección, sector por sector, reivindicar el hecho solidario, y después en la negociación paritaria, que lo devolvió Néstor, seguimos peleando. Si acá la lucha, ¿cómo arrancamos esto? Con las 8 horas. Y seguimos peleando por las 8 horas. Entonces, esto también lo quiero decir. Y cuando hablamos de
de productividad, insisto con esto. La John Derek, que están ahí en Arkansas, en los campos americanos, esa John Derek, antes de ir a Estados Unidos, primero se prueba acá. Y son nuestras compañeras y nuestros compañeros que ponen los estándares productivos de esas máquinas. Entonces, que no nos vengan a correr estos señores que la verdad que nunca trabajaron, ¿no? Que no nos vengan a correr con el tema de la productividad. Porque tenemos elementos desde los convenios colectivos. O sea, una máquina de hoy es totalmente distinta a hace de una máquina de 30 años. Sin embargo, el convenio colectivo nos da el ejercicio de la discusión permanente y la lucha permanente en defender los intereses de nuestros compañeros y nuestras compañeras. O sea que, básicamente, esto es lo que yo quería plantear acá, fijar mi posición. Y también quiero decir algo, y yo tuve la suerte con mis compañeros y mis compañeras acá de la Cámara, ser testigo de la marea verde y sentirme parte de esa marea verde y compartir un montón de situaciones con las compañeras de la marea verde. Pero tengo que ser sincero con ustedes y conmigo mismo. Esa marea verde no está. Pero sí hay una ola que pega a cada segundo, a cada minuto, a cada instante. Que son las olas de las mujeres que pelean en contra de esas rocas, para romper esa roca permanentemente y constantemente. Que son las compañeras de extracción sindical, que pelean todos los días y lo siguen haciendo. Así que muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las compañeras y los compañeros que participaron del panel. Felicitaciones, compañeras, por este cuadernillo que es de todas nosotras. Y les pido si nos paramos todas para una foto. Con el cuadernillo en la mano, claro. El cuarto. El cuarto. ¿De este lado? ¿Cómo quieren? Así.